dictando talleres, conferencias sobre el estigma en la enfermedad de lepra. También estuvimos Cultura, accesibilidad e inclusión. Estos temas son importantes para que les contemos a todos ustedes en este video podcast, El Lazarillo, sobre la importancia de incorporar a las personas con discapacidad visual, no solamente para que participen del taller que se hace o también de los materiales que se hacen accesibles, sino que ellos también puedan conocer y generar contenidos accesibles para el resto de la población. Y por eso tenemos invitados muy importantes hoy en El Lazarillo, porque quiero saludar también a Lady Hoyos, que nos acompaña hoy. Juan Esteban, un episodio más para acercarnos a la discapacidad, para poner en agenda pública todos los escenarios donde las personas con discapacidad participan. Y esa es nuestra tarea, garantizar los derechos, la participación de las personas ciegas y con baja visión en Colombia. Les recordamos que desde ya todos nuestros canales están abiertos para escuchar sus comentarios y participaciones. Bienvenidos al Lazarillo. Bueno, nosotros tenemos invitado a una persona muy especial que nos va a hablar sobre 6 versiones, festivales que se han realizado de teatro acá en Bogotá, y además de eso sobre el movimiento grande que han tenido que hacer sobre la incorporación de las personas con discapacidad, la inclusión también de muchos de los elementos de accesibilidad que se están haciendo. Y precisamente quiero darle la palabra a John Jairo Sánchez, que nos acompaña hoy en El Lazarillo. Juan, Lady, querida comunidad que nos escucha, muchas gracias por darnos la oportunidad de contarles un poco y compartir esa experiencia que hemos tenido desde el Festival de Teatro Todos Ríen y lo que ha hecho Corso Hansen a través de la historia en estas 6 versiones. Es una premisa maravillosa. Todos ríen, pero antes de darle desarrollo y comentarle a nuestra audiencia, John Jairo, de qué se trata este festival y cómo nos empezamos a alinear el Instituto Nacional para Ciegos INSI y la corporación, la Fundación Corso Hansen, hablemosles, contémosles, ¿qué hace la Fundación desde el año 2002? Bueno, la Fundación Corso Hansen es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2012 empezó a trabajar todo el tema de inclusión y restablecimiento de derechos en primera instancia para personas afectadas por la enfermedad de lepra en Colombia y para sus consanguíneos. Hablar de lepra en el país es hablar de una enfermedad que tiene un veto muy grande, que ha sido totalmente marcada, pero no solo eso, también de ahí nos mueve que la lepra no solo produce esa exclusión social, ese estigma, sino también la discapacidad que produce la enfermedad y otro tipo de discapacidades que han venido alternas y que nosotros hemos querido trabajar y que nos han movido y nos han sensibilizado desde eso. Hemos estado en diferentes escenarios en el ámbito nacional, dictando talleres, conferencias sobre el estigma en la enfermedad de lepra. También estuvimos participando en 3 foros internacionales con la ONU y firmando el convenio de hacer la socialización de la reforma de esa resolución contra el no al estigma. Y ese no al estigma no es solo con la lepra, sino con cualquier tipo de discapacidad. Un trabajo constante, John Jairo, Juan Esteban, de audiencia, cuando hablamos de inclusión, y es precisamente eliminar los estereotipos negativos que en la sociedad tenemos frente no solo a la enfermedad de lepra, sino a muchos temas sociales. ¿Por qué? Y es un dato curioso, ¿por qué relacionar la enfermedad de lepra con la discapacidad? Porque de una manera u otra la enfermedad de Hansen, cuando no es diagnosticada a tiempo, en Colombia no, todavía los médicos en media hora de 5 años de carrera hablan de lepra, y cuando se diagnostica la enfermedad se diagnostica muy tardía y el paciente padece la discapacidad. Mi abuela es paciente de Hansen y tiene discapacidad en una de las piernas, y otro paciente ya tiene una discapacidad visual y pierde la visión, pues porque no se diagnostica a tiempo la enfermedad de la lepra. Entonces, eso es lo que nos mueve un poco, no solo la lepra como tal, sino como esa afección de la enfermedad que no se diagnostica a tiempo nos produce la discapacidad. Y precisamente ustedes ya desde Corso Hansen se juntan con otra organización para armar este teatro y este festival de teatro. Cuéntanos un poco cómo es esa alianza, cómo vienen trabajando ese festival. Corso Hansen no solamente trabaja el tema de hablar del estigma a través de talleres y acciones netamente médicas. Estamos buscando también la rehabilitación basada en comunidad, el RBC, y es como este año nos encontramos desde hace poco con Fundación Mía, que es donde nace el Festival de Teatro Todos Ríen, y nos incorporamos de una manera muy articulada para empezar a incluir esa población
que tiene discapacidad y llegamos a encontrarnos con el Instituto Nacional de Ciegos, con el INSI, también con el INSOR, buscando ese ejercicio de inclusión. El teatro y el arte no puede ser únicamente para un tipo de población, sino tiene que ser incluyente y no podemos ser la excepción nosotros en esta sexta versión. Y es un festival que se hace alterno al Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Y las acciones conjuntas, Juan Esteban, nos llevan a poder establecer una agenda donde vamos a involucrar a la población con discapacidad visual, una convocatoria que va a ser maravillosa porque les estamos diciendo que les prometemos reír a través del teatro, pero que también los vamos a capacitar, van a hacer una serie de talleres donde, el nombre me encanta, los sabores del relato. Y desde allí es la fundación cuando nos hace la invitación y nos unimos para poder hacer y llevar a cabo todas estas acciones. ¿Cómo van a ser estos talleres, John Jairo? En una manera de que el festival no se vuelva únicamente una expresión de ver teatro, de gozarnos el espectáculo a través del escenario teatral en auditorios, en espacios convencionales. También estamos realizando una acción totalmente educativa y formativa. Es como este año hacemos tres acciones de carácter muy interesante académico, entre esas el taller Los Sabores del Relato, que es un taller de inclusión que vamos a realizar de la mano con el INSI, donde la licenciada Ivonne Osman nos va a compartir un poco cómo yo puedo entender, compartir y saber que puedo expresar lo que siento de una manera escrita, actuada, pintada, de cualquier manifestación del arte. El teatro tiene eso, no es solamente la parte actoral, el teatro reúne casi todas las artes. Entonces es cómo puedo transformar ese sabor, como si escucho un sonido, si siento un sabor en la boca, cómo lo transformo, al no poderlo decir, cómo lo hago a través de una imagen, al no poderlo ver, si lo digo, lo siento, digo, sí sentí el sabor del café. Y lo que busca Sabores del Relato es acercar no solo a la población con discapacidad, sino también que aquellos que no tienen la discapacidad se pongan en los zapatos del otro y sientan y vivan en ese momento que viven los otros. Porque a veces es como complicado nosotros entender y cómo es el universo de esas personas en situación de discapacidad. Que me llevas precisamente a hacerte una nueva pregunta sobre quiénes participan de los talleres. Estamos hablando de que es un taller exclusivo para población con discapacidad, es también para los acompañantes, es para cualquier persona que quiera asistir y de una vez pasar también a, después del taller, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Una persona que asiste al taller va a poder participar de otras cosas, va a poder entrar a algún programa que ustedes tengan. ¿Qué se ha pensado a través de estos talleres? Bueno, en el taller del Sabores del Relato no solamente nos vamos a dirigir a las personas en situación o en condición de discapacidad, sino vamos a participar todos. ¿Para qué? Porque voy a hacer como si yo tuviese la discapacidad visual y voy a sentir y voy a vivir y voy a transmitir eso y voy a volverme multiplicador. De igual manera, nosotros a través de este taller lo que queremos es generar, primero, sensibilización, segundo, un acercamiento de lo que es la expresión del arte, y tercero es hacer acciones totalmente conjuntas y que no van a parar solamente en el taller, sino que esto va más allá. En Corso Hansen se ha puesto una tarea muy fundamental y es involucrar a todas las personas en condición de discapacidad, en situación de discapacidad, en varias actividades que vamos a desarrollar, en varios proyectos que tenemos de rehabilitación basada en comunidad. Agua de Dios tiene una experiencia muy chévere y es como hemos logrado con personas que padecen la enfermedad de lepra y tienen una discapacidad. De alguna manera hacen macramé, trabajan bisutería, trabajan pintura. Entonces, de la misma manera, y cómo pueden hacer que eso se vuelva algo productivo y que sientan que también nosotros no los hemos excluido de la sociedad, que es algo que en verdad a veces se nos olvida. Hay mucha reglamentación, mucha técnica en cómo que debemos incluirlos, pero no hacemos acciones propias. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? En la práctica no lo sabemos hacer de pronto, pero quienes estamos cerca y trabajamos un poco con la población, sabemos cómo debemos orientarlo. Y también estamos en un proceso de aprendizaje mutuo
porque no todas nos estamos también aprendiendo de este tipo de... Eso iba a decir, la vida se trata de aprendizajes y sobre todo en estos ejercicios conjuntos. Y sé que cuando aterrizaron al INSI tenían muchas dudas sobre cómo adaptar, qué había que hacer, cuáles eran los ajustes necesarios para poder desarrollar el taller. Hablemos de esas experiencias, qué descubrieron en el camino y cómo quedó construido el taller a partir de esos ajustes. No solo el taller. Todo el festival. Todo el festival, porque quiero contarles también que tenemos 2 funciones especiales, 27 y 28 de marzo, el 27 en el Auditorio Ernesto Arona y 28 en el Auditorio del BTC, que tienen una adaptación. O sea, hacer teatro de inclusión no es fácil, sobre todo cuando tengo que no contarle toda la historia, ¿sí? Decirle va caminando, no. Y ojalá la persona que está percibiendo el sonido sienta ese caminar. Ese trabajo no fue fácil hacerlo y para los actores fue un proceso totalmente complicado, que la experiencia que contaba José Manuel Ospina, que va a ser el 27, que es lo que se va a hacer en Ernesto Arona, de decir cómo adapto la obra para el lenguaje de señas, para el lenguaje no visual, ¿cierto? Para esas personas con la discapacidad visual y lograr ese reto, y es ponerme, como lo decíamos en un momento, en los zapatos del otro. Suena sencillo, porque muchas de las personas que nos están oyendo y que nos están viendo, que tienen la discapacidad, obviamente van a decir, no, pues audiodescripción, narración descriptiva, pero pues el reto tampoco es hacerlo todo en audiodescripción o todo con la narración descriptiva. Es un juego del guión en el que se pueda tener una narración, una forma de describir lo que está ocurriendo, pero tampoco estarle diciendo a la persona, es que camina de derecha a izquierda. O sea, también es acercarlo juego, un poco más. Y eso iba a decir, tiene un componente, porque escuchamos a los expertos, perdón, John Jairo, un componente que involucra a la población directamente, al participante. Claro, y no es que yo voy a tener el narrador, sino como yo como actor soy quien va a transmitirle, evitando la narración. ¿Para qué? Para que la persona que está escuchando, que me está observando, perciba eso que yo quiero y hasta dónde quiero llegar. Porque a veces cuando me lo narran no tengo la misma sensación. Ese reto fue un trabajo complicado. Hablábamos con el maestro Ospina y con la gente del otro grupo y decían, es complejo, pero este reto que no lleva 1, ni 2, ni 3 meses, es un trabajo arduo. Después cuando llegamos acá nos tocó adaptar otro poco de situaciones en las puestas en escena, pero hemos logrado un trabajo que va a ser primero una cosa especial para Bogotá y que vamos a trasladar también a Agua de Dios. Agua de Dios va a tener el festival alterno, vamos a llevar 2-3 obras también a Agua de Dios en Semana Santa en el marco del Festival Todo Ríen, en el marco de la Semana Cultural y esa exposición de artes plásticas, y Agua de Dios Centro Cultural e Histórico y de sensibilización en el centro del país, que es como también que el festival no se quede únicamente en las puertas de Bogotá y lo disfrutamos los del distrito, sino que lleguemos a otros lugares y que se extienda, porque es lo importante, ¿no? Claro, llegar a la región también. A la región, porque a veces nos quedamos como allá en la casita de cada uno y no lo hacemos. Además que la cultura hay que llevarla a las regiones. La cultura es una cosa que llega a las regiones, y ya aterrizando un poco el trabajo del taller. Cuando le conté a la maestra Ivonne la idea de hacer el taller, ella es una mujer con una sensibilidad, yo la admiro. Me dice, ¿y qué tipo de población va a ir? Y dije, no, el reto es grande porque vamos a tener población de todo tipo de discapacidad, vamos a estar los que no tenemos discapacidad. Este año yo soy la persona encargada de la parte académica, pero más que encargarme es estar en los zapatos de ellos. Y ella empezó como a construir, entonces pasa la propuesta, nos la cuenta y vemos que ella ya tiene como esa sensibilización y busca al acercarse a través del sonido, a través del sabor y a través de diferentes elementos empezar a construir este taller y cómo yo puedo contarlo, cómo lo va a contar, no el que está haciendo el taller, sino quien está participando.
eso es más importante todavía. Dentro de las anécdotas que quedan en esta trayectoria con la relación entre la cultura y toda la inclusión de diferentes poblaciones, de diferentes personas, ¿queda algo para reírnos, para compartir con nuestra audiencia? Claro, hay mucho para compartir. De pronto, cuando se hacían los ensayos con las obras y hablábamos con José Manuel, nos reíamos mucho de cómo él empezaba y nos decía, en este momento ustedes son el auditorio que está gozándose la obra, pero ustedes no van a ver, simplemente me van a sentir. Entonces, el tener los ojos cerrados y gozarse la puesta sin necesidad de verlo. Entonces, es muy complejo. Queda la anécdota de que de vez en cuando uno como que, venga, no, es verdad lo que está Hacía diciendo. trampa. Hacía trampa, como dirían los jóvenes en el colegio, pero es una cosa muy interesante. Y la idea de Todos Ríen no es un festival únicamente, un festival de teatro, sino un festival de, como lo hemos dicho, y es una de las apuestas más grandes que ha tenido Fundación Mía y que Corso Hansen se ha vinculado, es el trabajo de inclusión. La inclusión es algo muy importante y no que en ese trabajo de la dialéctica, sino en la acción. Me lleva a una de las preguntas que obviamente nos van a llegar a través de redes sociales y que de una vez lo vamos a poder solucionar. Precios. ¿Vamos a tener costos de la entrada? ¿Vamos a tener alguna participación para los talleres? ¿Cómo vamos a estar en ese sentido? Los talleres no tienen ningún costo para la fundación, no tienen ningún costo. Que la población que quiera participar en los 2 talleres que vamos a realizar en el instituto no se van a cobrar, ni mucho menos el conversatorio que se lleva por título La comedia, la inclusión en la comedia. Es un conversatorio donde vamos a estar con la maestra Lucila, con el maestro José Manuel Ospina y con Fernando Rojas. Y vamos a conversar un poco de ese ejercicio de la inclusión en la comedia. Y son espacios académicos que no tienen ningún costo. La entrada al Festival de Teatro tiene una boletería especial, un costo especial, que en ese momento se me escapa cuál es el costo, 27 y 28 para las personas con situación de discapacidad visual, pero no es un costo elevado. O sea, voy a ir a ver una obra del Festival Iberoamericano, me cuesta 200.000 pesos, aquí son boletas de 10.000, 20.000, 30.000 pesos, que hacen que son mucho más accesibles para la población y sobre todo pues que es un trabajo de inclusión y hay unas cortesías especiales para las personas del Instituto Nacional para Ciegos, a todos nuestros usuarios, o sea que pendientes a las redes sociales y a todo el movimiento que viene con esta 6ª versión del festival Todos Ríen. 21 al 29 de marzo, Todos Ríen, un festival de inclusión que realizaremos en Bogotá, 27 y 28 de marzo, funciones especiales de inclusión para discapacidad en el Teatro Ernesto Arona y en el Teatro del BTC. Y el 26 y el 22 es el taller de los sabores del relato, 10 de la mañana aquí en el INSS. En el Instituto Nacional para Ciegos, en Bogotá, carrera 13, número 3491. Lady, no nos queda más que agradecerle a John Jairo por este espacio que nos ha brindado hoy, que nos acompañara en el Lazarillo. Recuerden que esto es un espacio para que ustedes conozcan muchísimo más sobre todo lo que ocurre en la discapacidad visual acá en Colombia. Temas de cultura, inclusión, accesibilidad y muchísimos otros temas que vamos a ir trayéndoles a ustedes en este podcast para que sigan siempre conectados con nosotros. Las coordenadas, donde pueden conseguir toda la información de la Fundación Corso Hansen, de la Fundación Mía y de todo lo que ustedes están organizando para el Festival Todos Ríen. El Festival Todos Ríen tiene una página web a través de www.todosrien.com, también las redes sociales de Todos Ríen en Instagram, Facebook y YouTube, @todosrien, y con Corso Hansen, www.corsohansen.org. Ahí estaremos atentos y igual agradecerle al instituto, a ustedes por esta invitación especial y seguir trabajando. La idea es coordinar acciones, no nos quedemos en este trabajo del festival, sino en muchísimas cosas más en las que vamos a hacer un trabajo no solo para la población, sino de sensibilización
hacia quienes no la sufren. Yo le doy la mano porque me comprometo a reír, así como invitamos a todos los usuarios a que sonrían, a que hagan inclusión, a que eliminen todos los estereotipos que tienen negativos relacionados con el mundo de la discapacidad. Recuerden que entre todos hacemos de Colombia un país más incluyente. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INSI y sus redes sociales www.insi.gov.co.